Sigue la acción del fútbol y en este caso ya a nada de que arranquen todas las grandes ligas del balompié en Europa. Arranca la primera, es la liga, la primera división del balompié español, pero gradualmente se irán sumando otras. Y mientras estas se suman, también se suman nuevas piezas a distintos equipos, como por ejemplo hoy el caso de Ferran Torres del Barcelona al PSG, entre otros casos de los que hablaremos en esta jornada. ¿Cómo te va, Sergio? Bienvenido. ¿Cómo te va, mi querido Jonathan? ¿Cómo estás? Gracias por la invitación nuevamente. Un gustazo como siempre. Mencioné el caso de Ferran Torres porque es lo más inmediato que tenemos en la agenda. Creo que para muchos puede ser un movimiento un tanto sorpresivo por la dinámica del PSG. No sé cómo lo ves tú, pero es un ataque que es tan vertical, de verdad que tiene un ritmo que es arrollador. Es un ritmo que obviamente tuvo todo el éxito del mundo en las dos pasadas temporadas, pero yo lo ubico un poco más como si fuera un equipo de la Premier League, y Ferran Torres es de estos tipos del Barcelona analítico que te pone la pausa. Creo que le debe venir bastante bien porque es de estas piezas que ha formado Luis Enrique y que algo tuvo que haber visto él en Ferran Torres ya en el pasado para querer tenerlo en el PSG. Sí, tal cual, como mencionas, y con la salida de Ramos, de Gonzalo Ramos, que se fue al Milan desde ya hace un tiempo, y con la salida también de Barcola, que es prácticamente inminente, él quiere salir, quiere ir al Liverpool, se abre el espacio y lo que dice, ¿no? Luis Enrique lo conoce bastante bien, acaban de ser campeones de la Supercopa y les va a venir de maravilla un refuerzo de este calibre. ¿Tú consideras que puede ser ese atacante titular cuando tienes a Desiré Doué, cuando tienes a Viche Kvaratskhelia y Ousmane Dembélé? Mira, me cuesta creer cómo va a engrenar. Creo que por ahí no es tan talentoso a nivel técnico como los que mencionas. Sin embargo, es un jugador interesante, ¿no? Un jugador diferente a los que tiene. Y mira, hay que ver. En el Barcelona, si tú me preguntabas hace un par de años, me decías que le iba a quitar la titularidad a Lewandowski, probablemente te diría que no, pero hay que ver, o sea, es un jugador que cada vez que se pone a prueba ha respondido en el Mundial, viniendo desde la banca, le dieron muchísimas oportunidades, tuvo partidos un poco flacos en la mayoría de ellos y en el último partido, en el más importante, hizo el gol para abrir el marcador. Entonces, creo que Luis Enrique nos tiene acostumbrados a buen fútbol. Creo que es un jugador que se puede adaptar bastante bien a los requerimientos y le va a venir bien. Por otro lado, no sé si te parece que conversemos sobre el tema del City. Sigue la novela Rodri, ya no con el Real Madrid como lo comenzábamos en la vez anterior, sino con el Barcelona, en donde ya han sido rechazadas dos ofertas que se hicieron y vamos a ver si habrá una tercera. Es que se habla de unos 70 millones de euros. Al parecer la primera no le gustó el City y así va sucesivamente la cosa. Y le convino al City que existiera un interés del Real Madrid y posteriormente del Barcelona, porque eso iba a abrir paso a una puja. Ojo, no es una puja tradicional como uno puede pensar en una subasta, porque tengo entendido que cuando la gente de Rodri le comunica al Real Madrid que él quiere fichar por el Barcelona, el Real Madrid cumplió y dio un paso al costado. Pero ahora el Barcelona atraviesa por lo que lamentablemente ha venido atravesando en los últimos años, y es que financieramente no parece ser un club lo suficientemente solvente como para dar ese golpe en la mesa. Ojo, yo valoro que no se estén haciendo ofertas alocadas como hemos visto o como vamos a seguir viendo en las próximas semanas, pero de alguna manera u otra este es un equipo que necesita hacer caja de alguna forma para poder moverse de otra manera. Creo que lo de Ferran Torres va a terminar de abrirle la puerta al caso de Rodri, pero insisto, y lo hablamos la semana pasada, está bien, obtienes a Rodri porque Frenkie de Jong está lesionado y probablemente se pierda mucho tiempo, pero esa gran necesidad en el ataque, ahora que no tienes a Ferran Torres, vas a tener que cubrirla de alguna manera u otra. Sí. El tema de Rodri y el Barça, ya con dos ofertas rechazadas, me recuerda un poco lo que pasó hace algunos años con el cantante Anthony, como le dicen con el Manchester, cuando estaba en el Ajax, que hicieron
Mira, por lo menos que yo recuerde 3, 4 ofertas hasta que finalmente el Manchester se hizo el jugador que hoy en día está en el Betis. Y haciendo link o por si faltaba menos condimentos a la novela Rodri ahora Barcelona, ahora también se suma el tema de Reinders, que ya se va a un equipo de Arabia Saudita, y el bombazo, lo que nadie sospechaba, que es que el equipo que vende pone las condiciones sobre la mesa, que en este caso fue el Chelsea, y le dice al Manchester City, si quieres a Enzo, tienes que pagar 120 millones y tienes hasta el viernes para hacer la oferta. ¿Qué te parece? Sí, parece de película. A mí me parece un poco absurdo, honestamente. Yo entiendo quizás la necesidad que pueda tener un equipo de obtener el dinero, el otro de obtener el jugador, pero me parece que ya están entrando en una serie de circunstancias, o al menos las formas no son las mejores. Ojo, aquí yo entiendo que en caso de concretarse esta negociación, sería venderle quizás tu estrella o una de tus estrellas al que tú puedes considerar un rival directo, porque el Chelsea va a intentar hacer todo lo posible y se ha movido en el mercado para poder volver, no voy a decir que a pelear por el título de la Premier, pero sí para volver a puestos de Champions, y lo va a hacer contra equipos como el Manchester City, contra el Arsenal, contra el Liverpool, el Manchester United, quizás se cuele otro por ahí, pero le aprieta la tuerca. Quizás esto no se habría o no habría pasado si el interés hubiese surgido desde otra liga, pero me parece un poco despiadado, un poco ofensivo. Ojo, yo entiendo que las negociaciones se van a manejar por fuera de alguna manera u otra, pero que todo esto se esté haciendo público habla de una manera extraña, porque no recuerdo, no sé si tú recuerdas algún caso, pero yo no recuerdo de alguien que esté poniendo un deadline para poder obtener un jugador. No, no, la verdad es que no, y por eso lo puse sobre la mesa. Me pareció una condición bien al estilo Al Capone de negociar. Entiendo que probablemente había negociaciones de idas y vueltas desde hace mucho tiempo, pero como bien dices, es bien raro que le des a una de tus mejores piezas o a tu jugador franquicia a uno de los equipos que compite directamente contigo, ¿no? Normalmente eso no pasa. Las veces que ha pasado han sido prácticamente históricas y han pasado de héroe a villano, como en el caso, se me viene a la cabeza ahorita el de Luis Figo, ¿no? Que fue bastante emblemático. Sí, 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 correcto. Bueno, de hecho, sabes que le dio una información ahora manteniéndonos el tema de la Premier. No, no sé qué tan verico puede hacer esto, pero Miles Lewis Kelly, al parecer fue ofrecido tanto al Chelsea como al Manchester United, y el Arsenal preferiría negociar con el United a pesar de la gran rivalidad que ellos mantienen, porque vendérselo al Chelsea también implica este tema cultural de que saliste un jugador que va a formar parte básicamente del rival, pero que tienes en la serie de enfrente, al tratarse de otro club londinense. Así que hay un tema cultural también en el fútbol inglés que considero es muy llamativo, es bastante curioso, pero es que al final del día, Sergio, por cómo se están manejando los precios, el valor de los futbolistas, al final del día, muchos se van a mover solamente en este circuito, porque salvo que venga una oferta exorbitantes de Arabia y que el jugador que esté quizás en su prime lo acepte, pues es otra voz. Pero esos más de 120 millones o al menos 120 millones de euros que aspira a tener el Chelsea a cambio de Enzo Fernández, ¿quién más te lo va a pagar? O sea, ¿qué otro club puede hacerlo? O sea, fuera de la Sí, Premier, pienso solamente al Real Madrid, sin voltear a ver a territorio árabe, quedándome en Europa. Creo que el Real Madrid y nadie más fuera de la Premier. tal cual. Bueno, lo hemos visto en el caso de Morgan Rogers, de Elliot Anderson, de Tonali, que por cierto el Tottenham se sigue armando. Sabiño también ha pedido dejar al City y pasar al Tottenham. Bruno Guimaraes también se fue al Arsenal. Entonces, como bien dices, es una liga muy potente donde, digamos, los presupuestos, las plantillas tienen otro nivel de presupuesto, a diferencia de otras ligas, y se pueden dar el tupé y también a nivel de rendimiento de los jugadores. Muchos de ellos prefieren mantenerse en lo que se considera una de las ligas más competitivas o más competitivas del mundo, ¿no? Ahora, lo del Barcelona y el Real Madrid también es bastante llamativo. O sea, se han armado bastante bien.
Si bien es cierto, el Barcelona no ha gastado o ha invertido lo que ha hecho el Real Madrid este año, tiene una plantilla bastante profunda, bastante buena, sin contar, como siempre, con el talento que viene desde la Masía. Sí, ese tema de la competitividad es lo que probablemente se valora un poco más dentro de esos clubes, que no necesariamente tienen que estar mercado a mercado compitiendo para poder ser equipos grandes. El Real Madrid probablemente aprendió la lección después de pasar la época de los Galácticos, de esos mundiales de 2014-2018, donde buscaban a la pieza que más brillar en esa Copa del Mundo, es contar con lo que tienes, intentar explotar tus categorías menores y obviamente vas a tener mercado. Eso nadie va a estar exento a esto. Pero es que el mercado se está convirtiendo en algo realmente grosero. Para mí, el ejemplo más fuerte tiene que ser el de Mateo Fernández. Yo no dudo de la calidad de este joven portugués, pero tu equipo acaba de ser relegado, ni siquiera formaste parte de la convocatoria para el Mundial, eres bastante joven, tienes un techo muy alto, al parecer eso es parte de esas características de este joven volante y costó casi 100 millones de euros. Entonces, creo de alguna manera u otra que los clubes pagan el precio que tú en algún punto costarás, pero no tiene mucho sentido porque en la mayoría de los casos, me atrevería a decir, probablemente ni rindas a lo que se esperaba de ti porque ya ese precio de entrada te debe generar una presión enorme. Sí, tal cual. Un ejemplo muy parecido a lo que mencionas es Diomandé, que sí es Sí. un gran jugador, viene con todo el cartel. Vamos a ver qué tal le va en la Casa Blanca. Y otro caso que o sea, no sé qué piensas tú, pero yo esperaba que fuera mucho más costoso, que es Ayoub Wadi, el marroquí, que se terminó yendo al City por una cifra, me parece que son 60 millones, no lo tengo tan claro, pero esperaba que iba a ser una cifra un poco más elevada. Y ahora, si se llega a dar lo de Enzo al City, él va a ser como la sombra o un jugador que esté, digamos, en un segundo plano, obviamente bastante joven aún, y creo que el City está apostando por este jugador como el futuro. Sí, probablemente, pero aún así pagar 60 millones de euros, por ejemplo, hablando de este caso, para tenerlo en la banca, el caso de que llegue Enzo Fernández, a mí me llama mucho la atención porque quizás el planteamiento para este conjunto va a ser, y aquí lanzando ideas, si tienes a Enzo y a Elliot Anderson, probablemente tu tercer volante y ya mucho más adelantado podría ser Ryan Cherky. Y si esto no se llega a dar, probablemente y pasando a lo que ocurrió hace un año, la llegada de Cherky puede que no haya sido la que tú esperabas o no tuvo el rendimiento que tú esperabas, porque fue un jugador que vino desde la banca el año pasado, no fue ese gran revulsivo, al menos para mí no lo fue, y si inicia la temporada otra vez viniendo desde la banca, quizás se trate de una pieza o cuyo experimento no fue el más sensato. Tal cual. Y se me olvidaba Elliot Anderson, bien que lo Sí, mencionas, y solamente se costó 135 millones. Y como bien dices, son tantos jugadores que al final Boadí no sé cómo va a quedar, ¿no? O sea, está bastante raro todo este tema del fichaje de Enzo, ¿no? Por otro lado, también, y volviendo al tema del Tottenham y los fichajes que están haciendo, yo creo tanto este jugador Mateus, el que mencionaste, Mateo yo Fernández. creo Mateo Fernández se la están jugando con Roberto de Servi. A ver, es un técnico que a mí me encanta, me parece que es un técnico muy bueno, pero el Tottenham creo que una vez a punto de tocar fondo, los dueños se la están jugando con él y están creyendo ciegamente en el proyecto y están colocando toda la carne en el asador para competir no solamente con su rival de plaza, el actual campeón, el Arsenal, sino con todos los rivales competitivos que hay en la Premier. Sí, yo creo que al entender que no vas a jugar otra copa, que no sean las domésticas, o sea, no vas a estar en competición continental, vas a tener piernas mucho más frescas y creo que ellos quieren aprovechar esta ventaja ante todos los que van a estar por ahí presentes
en los torneos continentales, pero la apuesta del Tottenham me llama muchísimo la atención porque, insisto, fue una inversión muy alta. Yo no dudo, obviamente no voy a poner en telejuicio la Y lo que calidad falta. de un tipo como Roberto de Cherby, pero lo que Sí. es eso, es lo que falta ver. Se habla de Cody Gakpo, por ejemplo, por la posible llegada de Bradley Así es. Barcola Correcto. al Liverpool. O sea, básicamente esto es una plantilla que de esa alineación o del 11 que estuvo en la última fecha el año pasado, quizás la mitad ya sea completamente nueva. Así que aquí va a haber un proceso de adaptación que podría quizás pasarle factura a un club que intentó botar la casa por la ventana con mucho dinero, pero, insisto, esto no necesariamente es sinónimo de éxito. Tal cual. Mira, ¿y qué te pareció el fichaje de Ronald Araujo al Liverpool? Me llamó mucho la atención, entiendo que él no tenía mucho espacio en el Barcelona, esto es un tipo que atravesó también por problemas, no voy a decir un problema mental como si se tratara de algo muy irresponsable de mi parte, pero sí atravesó ciertas situaciones que, bueno, involucró la intervención de psicólogos y demás, y este puede que sea un nuevo comienzo. Pero siento que Ronald Araujo es un tipo que a veces tiene una capacidad de reacción un poco más tardía que otros defensores, y la Premier League te obliga a estar en el punto completamente opuesto. Si no estás con todas las luces, hermanos, te van a llevar por delante. Creo que puedo aprender mucho un tipo como Virgil van Dijk, pero de buenas a primeras, entendiendo que tiene quizás esa estructura física para triunfar en una liga como la Premier, sí me llama mucho la atención que el Liverpool se haya aventurado por sus servicios. Sí, coincido. Yo creo que el Barcelona hizo una muy buena venta, la verdad. Y ojalá, no dudo de la calidad de Ronald Araujo, pero sí tengo dudas por la velocidad a la que se juega la Premier y la intensidad, ¿no? Sí. Creo que va a ser un muy buen experimento y puede marcar un antes y un después también en su carrera. Sergio, el tiempo apremia, pero sé que la semana que viene estamos otra vez. Vamos ya a tener el arranque de la liga, así que más allá de los fichajes que van a darse o que no se van a terminar de dar, también vamos a tener ese análisis de lo que dejó ese primer compromiso, especialmente viendo a ese regreso de José Mourinho con la Casa Blanca. Sí, y el final de la novela, esperemos de la novela Barcelona, City y Rodri, ¿no? La novelita del verano, sin duda alguna. Así es. Cuídate, Sergio, un abrazo. Chao, Jonathan, que estés bien, gracias.